nombre. Hoy vamos a ver Navidad, Dios con nosotros. Puede tomar asiento. Pienso que la mayoría de nosotros, hermanos, cuando oímos la palabra Navidad, viene a nuestra mente dependiendo el concepto, cómo lo hayamos percibido o nos hayan enseñado acerca de lo que es Navidad. Para algunos, cuando llega esta temporada, lo primero a lo mejor lo relacionan con vacaciones. Para algunos quizás con regalos. Para algunos tiempo de estar con familia. Y dependiendo cuál sea nuestra forma, como la época nos haya impactado, eso va a ser nuestra expectativa durante esta época. Pero es muy importante que nosotros tengamos una certeza y una verdad de la razón por la cual existe la Navidad. Navidad, hermanos, es Dios con nosotros. Es decir, es la encarnación de Dios, del Dios supremo, del omnipotente, del omnisciente Dios, se hizo como uno de nosotros. Se encarnó con el propósito de reconciliarnos con nuestro Creador. Y eso es lo que significa Navidad. Independientemente cuál sea el concepto que nosotros manejamos. Muchos de los que buscan a Dios, a lo mejor hoy no le dedicaron un tiempo a Dios, cuando Él es la razón de la Navidad. Yo no puedo estar aquí como culpando o tratando de ponerlos en evidencia, sino eso ha sido un trasfondo que ha afectado a toda la humanidad. Se ha cambiado la razón y vamos a ver un trasfondo histórico o una reseña histórica para que nosotros podamos entender por qué existe la Navidad o por qué decimos Navidad, Dios con nosotros. A lo largo de la historia de la humanidad, el cielo se considera la morada de Dios, aunque en algunos eventos Dios tuvo un encuentro con algunas personas. En el caso de Abraham, nosotros sabemos que se le manifestó, habló con él, con Agar. También cuando ella lo habían desterrado de la casa de Abraham, Dios se le presentó y habló con Agar. A Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, Dios se le presentó. Con Moisés se le presentó a través de la zarza. Pero para la mayoría de la gente pareciera que Él está muy lejos. Sin embargo, la historia siguió y Él se manifestó a su pueblo Israel a través de una columna de fuego cuando iban camino al desierto y por el día por una nube. Y más tarde Él se presentó en el tabernáculo donde una vez por año el sacerdote entraba y que ahí estaba la presencia del Señor. Y luego en el templo. Y eso era lo que había acerca del acercamiento del Creador del universo. Pero con el tiempo haría algo nuevo nuestro Creador y aún más extraordinario. Vendría al mundo a morar con el hombre. Y fue Isaías quien profetizó dicho acontecimiento aproximadamente 700 años de que naciera o se encarnara el Dios en una naturaleza nuestra. Y fue el profeta Isaías, y lo vemos aquí en su libro, en el capítulo 7, verso 14, donde él hace esta declaración. Dice el verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
hablando del mismo acontecimiento, más adelante en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6, él dice esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa era la profecía que el profeta traía acerca de ese acontecimiento del acercamiento del Dios creador. Se vendría a ser como uno de nosotros. Y fue en los tiempos del emperador Augusto César, del imperio romano, que era el imperio que predominaba en aquel entonces, cuando se dio el cumplimiento de esta profecía que 700 años antes se anunciara por medio del profeta. Y es allí lo que nosotros encontramos revelado en las Escrituras a través de los evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, acerca de aquella profecía que se había dado por medio del profeta, ahora se hace manifiesto. Yo quiero leerle la porción de lo que describe el evangelio de Mateo, de la lectura que leímos al principio del servicio, de lo que habla acerca del nacimiento o de la encarnación de Dios, porque hay que tomar en cuenta todo lo que la Biblia declara. No es que Dios nació allí, sino que Él se encarnó. Él era desde el principio. Usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta y dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios y estaba con Dios. Es decir, Él existía desde la eternidad como Dios. Y ya lo vamos a ver en otras porciones. Vamos a usar mucha escritura ahora para poder dar un contexto histórico y entendamos de dónde se originó y por qué llamamos Navidad. El Evangelio de Mateo lo presenta así, de esta manera, en el capítulo 1, desde el verso 18 al 23. Dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, aquello que se había profetizado 700 años, ahora en el tiempo de este emperador, o sea, cumplieron lo que había dicho el profeta. Muy interesante, hermano, que Isaías allá dice que se le dará un nombre. Y cuando el ángel le habla a José, le dice que también le va a poner un nombre. Hay dos nombres ahí. El primero es Emmanuel, que la misma escritura dice: Dios con nosotros. Esto nos dice quién era el que iba a venir. Es decir, Dios iba a llegar. Por eso se llama Emmanuel. Y de eso el segundo nombre, Jesús, que significa el Señor Salvador. Esto tiene que ver con lo que Él venía a hacer. Notemos, muy importante. Por eso es que tiene esos dos nombres. Emmanuel es quien es, el Dios encarnado, que iba a tomar esta naturaleza.
nuestra para revelarse y estar y venir a cumplir una misiva. ¿Cuál era esa misiva? Por eso le pusieron Jesús. Usted sabe que en los tiempos antiguos los nombres tenían que ver con algo que era la persona. Así se escogían los nombres. Por eso le dice, se llamará Jesús, porque Él será el Señor y Salvador. Él venía a salvarnos del pecado, la condenación que había por el pecado que la humanidad estaba. Entonces Él venía a cumplir esa misiva. Y este es el verdadero significado de la Navidad. Es el Dios encarnado, o la encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, y por eso se le llama Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Ahora pensemos la tremenda valor, importancia que debe tener el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el omnipotente, venir a estar o a ser como uno de nosotros, que somos hechos del polvo y que al polvo regresaremos. Él obtuvo o se encarnó en esta naturaleza, se humilló para poder rescatar al mundo de pecado. Nosotros quizás lo miramos tan simple o sencillo, pero si lo analizamos y podemos comprender la dimensión del Dios Todopoderoso, venir y encarnarse. Y por eso que dice, Él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él va a venirse a ser como uno de nosotros. Y el motivo que Él venía era a poder traer la reconciliación, a volvernos al Padre, que había algo que nos separaba. Nosotros leemos en las Escrituras, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fue a través del Dios encarnado, Emmanuel, llamado Jesús, que ahora viene a salvarnos del pecado que nos separaba de Dios. Y eso es lo que trae la reconciliación. Y eso es lo que sucedió. Por eso existe la Navidad, porque el Hijo de Dios se encarnó. Ahora, que se le ha dado otra dirección, otro concepto, otras prácticas, otro entretenimiento y todo lo que nosotros miramos ahora que no tiene nada que ver con lo que realmente significa la Navidad, porque la Navidad debería de llenarnos de alegría, gozo y agradecimiento a Dios porque Él se hizo como uno de nosotros. Una de las escrituras que encontramos en la Biblia que mejor describe esta transición o esta acción que hizo Dios, la encontramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 al 11. Y ahí miramos qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo Dios. Y dice allí, en esta porción de Filipenses 2, 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ponle atención a lo que describe aquí. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A través de esta porción nosotros podemos ver aquello que profetizaba Isaías. Pues en el capítulo 9, la porción que leímos en el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado. Es decir, el Dios se encarna a través de una criatura. Y Navidad, pues no es lo que ahora nosotros miramos a través de luces o adornos o quizás un nacimiento y todos nos enfocamos en eso, sino debemos entender que fue el inicio de aquella transición o de aquel acercamiento que tuvo el Creador a hacerse como uno de nosotros para poder rescatarnos y poder nosotros recibir esa reconciliación con Dios. Y ese es el valor que debe de tener en nuestros corazones si realmente nosotros queremos celebrar o entender lo que es Navidad. Para los hijos de Dios, para el cristiano, debe saber que es ese regalo, ese amor incondicional que Dios mostró. Y cuando leemos esta porción de Filipenses, a mí pues me lleva a una reflexión muy personal cuando dice que no escatimó. Es decir, él tenía una posición, el venir y hacerse como uno de nosotros, como un ser humano, era algo que no estaba en la naturaleza de la divinidad de Dios. Pero él se hizo por amor a nosotros. Pero cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta de que al ser humano, aún desde el principio, no le dio valor a la acción de amor que Dios hizo. Ni tampoco le reconoce ese amor que Él mostró de una manera incondicional para poderlo rescatar. Y todos conocemos la historia de cómo surgió el nacimiento o la encarnación de Dios en la humanidad. A consecuencia del censo que se estaba haciendo, ellos tuvieron que ir hasta Belén. Y nadie quería darle un lugar. Y tuvo que nacer en un pesebre. Ahora nosotros conocemos la historia y sabemos, pero cuando miramos el trasfondo, miramos que siempre hubo un rechazo de poder recibir al Dios que se acercó para poder llevarnos al entendimiento y a la comprensión de lo que Él quería hacer con la creación, con la humanidad, pero fue rechazado. Excepto aquellos pastores. ¿Sabe usted que la profesión de pastores en aquel tiempo, los que pastoreaban las ovejas, era una de las profesiones más bajas? Eran aquellos que tenían como lo más pobre, lo más indigno. Lo último que podía hacer era pastorear. Y fueron los únicos que llegaron y atendieron y que lo acompañaron en su nacimiento. Algunos teólogos dicen que él no tuvo un lugar ni para nacer ni para morir, porque la tumba donde lo pusieron fue prestada. Porque siempre la humanidad ha sido así. Nunca ha querido recibir el favor que Dios lo tiene. Ahora nosotros podemos darnos cuenta. Celebramos Navidad, esperamos con ansia esta época, pero realmente no para darle el verdadero significado, la celebración que se merece, sino aquella que el hombre ha propuesto y ha decidido, algunos con fines económicos, comerciales, pero lo que menos se dice es hablar de que es el Dios encarnado que vino a reconciliarnos para que un día nosotros estemos en la presencia de Dios.
Y a veces aún aquellos que hemos conocido al Señor y decimos Él es nuestro Señor y Salvador, lo dejamos en segundo lugar y pensamos, oh, pues vamos a ocuparnos en otras cosas. Ay, después celebramos Navidad, pero es momento de que nosotros podamos reflexionar y poder declarar al mundo entero, ser luz en medio de las tinieblas y declarar, hoy celebramos que Cristo vino y se hizo como uno de nosotros para darnos una reconciliación que nos da vida eterna. Y esa debe ser la razón de la Navidad por lo cual nosotros debemos celebrar. Pero Jesús se enfrentó a todo eso, hermano, a ese desprecio. Él venía específicamente al pueblo de Israel y quiso Él llegarse a ellos. Pero mire, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, es triste lo que dice allí. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Yo siempre me pongo en el cuadro, hermano, si tú tienes una familia y tú vas a visitarlo y vas con esa ansia de poder bendecirlos y que te digan que no te reciben. ¿Cómo te sientes? Pero el plan de Dios siguió. Usted lee el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí entramos tú y yo, hermano. Nosotros quizás no somos del pueblo de Israel, pero le hemos recibido, le hemos creído y por eso proclamamos que Cristo es nuestro Salvador y Señor y nos reconcilió con el Padre, y al reconciliarnos con Él, el Espíritu Santo vino a nosotros y hoy puedo decir, Dios está conmigo por medio del Espíritu Santo, porque al creerle y al recibirle, Él puso de su Espíritu y puedo decir, Cristo nació en mí. Yo creo que cada uno que hemos hecho esta decisión podemos decir, Él nació, y celebramos una Navidad, que quiere decir nacer. Pero Él siempre procuró primero a su pueblo. En uno de los lamentos que tenía el Señor Jesús de ver la indiferencia de su pueblo, sube a una montaña y allá mira la ciudad de su pueblo, Jerusalén. Mateo en el capítulo 23, verso 37 lo describe de esta manera. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si Jesús estuviera, hermano, hoy encaminando en nuestros tiempos, proclamaría lo mismo. Porque muchos quizás nos decimos hijos de Dios. Pero ahora quizás nadie. Específicamente hoy que celebramos, conmemoramos esa venida, esa encarnación de Dios en la humanidad para revelarse, para estar con nosotros. Es cuando quizás no le hemos dedicado el tiempo que se merece. Y a lo mejor Él proclamaría eso, o cuántas veces he querido juntarlos para poderlos bendecir, para poderles enseñar. Y saber, hermano, que Él obtuvo esa naturaleza para comprendernos mejor, para saber todo lo que nosotros pasamos. Porque si bien es cierto, era el Hijo de Dios, tenía naturaleza 100% divina, pero también fue 100% hombre. Es decir, que Él pasó todo sufrimiento que nosotros hemos pasado. Él no se entiende, hermano. No sé si usted ha leído algunas porciones donde miramos la naturaleza humana del Señor. Él sufrió tristeza. ¿Se acuerda la porción cuando
le llegaron a decir que su amigo Lázaro había muerto. ¿Qué le pasó a Jesús? Lloró, hermano. ¿Usted cree que lloró porque nomás para que lo vieran? No, él sintió. Por eso es que se encarnó para decir Dios con nosotros, para entender dónde nosotros pasamos, qué sentimos. ¿Se acuerda cuando hizo la oración de Getsemaní? Él dice que estaba angustiado. Angustiado hasta la muerte, dice. Él sufrió, hermano. Por eso es que a Jesús, al Dios encarnado, no podemos decirle si tú supieras. Todo lo pasó Él. Él sufrió el abandono, Él sufrió el desprecio, Él sufrió la traición. Usted sabe que uno de sus mejores, el más cercano, lo traicionó. Aquel que en él más confiaba, aquel que estaba más cerca, aquel que le había dicho voy contigo hasta la muerte, lo negó 3 veces. Tú sabes lo que es que te digan oh no te conozco. Cuando has estado tan cerca y en el momento que tú necesitas un aliento, un soporte, la persona en la cual tú puedes confiar te diga no te conozco. Pero Jesús, hermano, en esa naturaleza de ser 100% hombre, experimentó eso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos buscarle y saber que en Él hay respuesta. Porque así como Él padeció todo, también Él fue y mostró su divinidad. Porque en aquella tempestad que estaba azotando lo que casi perecían, Él se levantó y pudo decir, cálmate y cállate al mar, porque era también 100% divino. Por eso multiplicó los panes, por eso sanó enfermos, por eso levantó muertos, pero también es el Dios encarnado que se vino a estar con nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y esa es la celebración, eso es lo que nos debe llevar a nosotros meditar hoy en este tiempo de Navidad, decir, Dios está con nosotros y que nos puede entender. Mire lo que dice Hebreos, hermano, capítulo 4, verso 14, 16. Hablando de Jesús, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, el que se encarnó, vino de su deidad, se hizo, va encajando toda la escritura para que podamos entender. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, aquello que nosotros hemos creído. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque Él se hizo como uno de nosotros para podernos entender. Dice, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la bendición que tenemos como hijos de Dios, hermanos, que Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente y Él está con nosotros, está allí tan cerca que tú no te imaginas ¿qué tan pronto puede estar la respuesta a tu necesidad? Porque Él se hizo como uno de nosotros. Él mostró de que está allí para nosotros podernos refugiar en Él. A veces, hermano, nuestra lógica, nuestro entendimiento nos lleva a dudar de esa cercanía.
de Dios. Los discípulos habían pasado 3 años con Él y habían disfrutado y habían convivido y se habían dado cuenta la bendición que tenía estar con el Hijo de Dios. Pero aún estando allí, algunos estaban débiles, tanto que después de que Él se muere, algunos habían vuelto a su antigua profesión. Los que eran pescadores habían ido a agarrar las redes. Todos, porque su esperanza había cambiado. Por eso Jesús, antes de morirse, Él les hace saber que Él va a estar con ellos todos los días. Quizás ahora no como el Dios encarnado, sino a través del Espíritu Santo. Y ese es el que ahora a nosotros nos debe hacer sentir esa presencia. Mire, Juan capítulo 16 y verso 6. Esta creo que no la tengo acá, pero usted puede buscarla ahí en su Biblia. Juan 16, 6 al 8 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Él les había mencionado que ya estaba Él para partir y que tenía que irse. Y Él les había mencionado que iba a venir un consolador. Por eso Él les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. En la lógica, hermano, de los discípulos, quizás como nosotros ahora, al menos que tener a alguien allí a la par, podemos decir: no, sí, aquí está conmigo. Pero los discípulos tampoco entendían eso que Jesús les dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Y le hemos pasado bien contigo. Hemos visto como los milagros que has hecho. Hemos visto la multiplicación de los panes, de los peces. Hemos visto a muertos levantarse con vida. Hemos visto la sanidad de los ciegos. Hemos visto cojos caminar. ¿Cómo nos puedes decir que os conviene que yo me vaya? Ellos no entendían la bendición de lo que Él le estaba diciendo, porque Él les dijo: Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la labor que ha hecho el Espíritu Santo. Ese es Dios con nosotros. Nosotros hablamos de la palabra de Dios revelada, pero es el Espíritu que convence, es el Espíritu que hace redarguir, el que nos hizo sentir la necesidad de buscar a Dios. Cuando lo hacemos, podemos sentir algo que no se puede explicar. Esa conversión que hace esa presencia. Una cosa es que tú puedas andar al lado de alguien, pero otra cosa es tener en tu vida la presencia de Dios. Y eso es lo que celebramos, que un día Cristo vino para estar con nosotros y ahora nosotros lo podemos experimentar a través del Espíritu Santo. Si tú no has sentido o no has sentido esa presencia, es porque necesitas creerle y recibirle. Porque una cosa es conocer de Dios, otra cosa es tenerle con nosotros. Por eso es que a veces no le damos el valor de lo que ahora celebramos. Pero cuando entendemos que Él se humilló y se hizo como uno de nosotros, ¿para qué? Para que tú y yo ahora pudiéramos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuánto Él puede hacer en nosotros, dependiendo cuánto nosotros le cedamos nuestra vida a Él. Porque Él sigue respetando nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo puede llegar a ti, pero si nosotros no le dejamos que Él haga en nosotros aquello que Él puede hacer, hay una porción de la Escritura que dice: si nosotros creemos en las obras que Él hace, nosotros las haremos mayores.
porque el Espíritu Santo iba a venir. Ya no es Dios con nosotros, ya no es Él el que hace la obra, sino tú por el Espíritu que habita en ti, porque por la gracia y la misericordia de Él y por el sacrificio en la cruz del Calvario, ahora el Espíritu Santo puede habitar en nuestra vida. Eso es lo que habla el apóstol Pablo, dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Tú y yo, si le hemos recibido como Señor y Salvador, Él está con nosotros. Y debe haber esa seguridad. Y eso es lo que ahora celebramos en esta temporada, que Él está con nosotros. No importa por dónde nosotros andemos, en qué adversidad, en qué dificultad, en qué tristeza, en qué agonía. El que está contigo lo sabe y sabe sacarte de allí. Él siempre va a proporcionarnos esa salida. Por eso el rey David, cuando usted lee el Salmo 23, es porque tenía esa seguridad de que él caminaba con él. Nosotros leemos y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David fue uno de los que entendió que él se había venido para poderse revelar y había experimentado esa presencia del Señor. Tú y yo debemos tener esa confianza y saber que para los hijos de Dios siempre va a haber motivo de celebrar la Navidad en todo tiempo. No solo en esta temporada, sino la acción de esa encarnación del Señor sigue teniendo efecto los 365 días del año, todos los años, porque Dios está con nosotros. Espero que en esta Navidad pueda entender el verdadero significado y darle el valor que se debe tener para cada uno de los que decimos que Él es nuestro Señor y Salvador. Que comprendas que Dios está con nosotros, porque también Él puede nacer en nuestros corazones y darnos lo que Él tiene: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, a través de nuestro peregrinar en esta tierra y poderlo disfrutar con la esperanza de una vida eterna, porque un día no estaremos acá. Pero si tú recibes a ese Jesús que se manifestó, tú vas a tener las promesas que Él tiene para su pueblo, porque será reconciliado con el Creador y tienes entrada a la vida eterna. Que hoy sea un momento para reflexionar y quizás los que estamos aquí, aquellos que nos miran a través de las plataformas, pueda llevarnos a una reflexión. Que hoy, este día que se celebra Navidad, puedas dedicar un tiempo de decirle gracias, Señor, por acercarte a nosotros y por revelarte de tal manera que pudiéramos entenderte, comprenderte y saber que tú conoces cada una de nuestras necesidades, porque te hiciste como uno de nosotros, y al hacerte como uno de nosotros puedes entender lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, mas Él tiene la potestad de sacarte de allí, porque también es 100% Dios. Que para Dios no hay nada imposible. No importa por lo que esté pasando, el Dios que se reveló tiene poder para poderte dar la victoria que tú necesitas. Y hoy en este tiempo de Navidad puedas decirle: Señor, gracias, porque sé que en ti puedo tener la respuesta a mi necesidad. Estás enfermo, Él es la sanidad para su vida. Estás triste, Él tiene el gozo del Señor. Estás decaído, es el que te levanta. Estás quizás afligido, Él es el que tiene la fuerza para poderte restaurar y poder sentir el gozo que viene, la presencia del Señor en nuestros corazones. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Seguiremos predicando y anunciando que Cristo
es nuestra Navidad y la razón por la cual hoy celebramos. Vamos a ponernos de pie.